Mai Pupení, Mai Pulamien. Saludo a la doncella, saludo al varón. Mi nombre es Tomás. Este es el audiolibro sin anuncios del Príncipe de Maquiavel, comentado por Napoleón Bonaparte. Abajo os dejo link a mi proyecto musical sobre autores, poetas que están en el cielo, lo cual estoy haciendo a través de Instagram. Sin más, empezamos. El Príncipe, comentado por Napoleón Bonaparte. Maquiavelo, comentado por Napoleón I. Manuscrito de Napoleón. El Príncipe, por Nicolás Maquiavelo. Secretario y ciudadano de Florencia. Nicolás Maquiavel, al magnífico Lorenzo, hijo de Pedro de Medicia. Los que quieren lograr la gracia de un príncipe tienen la costumbre de presentarle las cosas que se reputan como que les son más agradables, o en cuya posesión se sabe que él se complace más. Le ofrecen en consecuencia los unos caballos, los otros armas, cuales telas de oro, varios piedras preciosas u otros objetos igualmente dignos de su grandeza, queriendo presentar yo mismo a vuestra magnificencia alguna ofrenda que pudiera probarle todo mi rendimiento para con ella. No he hallado entre las cosas que poseo ninguna que me sea más querida y de que haga yo más caso como mi conocimiento de la conducta de los mayores estadistas que han existido. No he podido adquirir este conocimiento más que con una dilatada experiencia de las horrendas vicisitudes políticas de nuestra edad y por medio de una continuada lectura de las antiguas historias. Después de haber examinado por mucho tiempo las acciones de aquellos hombres y meditándolas con la más seria atención, he cerrado el resultado de esta penosa y profunda tarea en un reducido volumen, el cual remito a vuestra magnificencia. Aunque esta obra me parece indigna de vuestra grandeza, tengo, sin embargo, la confianza de que vuestra bondad le proporcionará la honra de una favorable acogida, si os dignáis a considerar que no me era posible haceros un presente más precioso que el de un libro con el que podáis comprender en pocas horas lo que yo no he conocido ni comprendido más que en muchos años con suma fatiga y grandísimos peligros. No he llenado esta obra de aquellas prolijas glosas con que se hace ostentación de ciencia, ni adornarlas con frases pomposas, hinchadas de expresiones y todos los demás atractivos lejanos de la materia con que muchos autores tienen la costumbre de engalanar lo que tienen que decir. Añade Napoleón como Tácito y Gibón. Siguiendo. He querido que mi libro tenga otro adorno ni gracia más que la verdad de las cosas y la importancia de la materia. Desearía yo, sin embargo,
que no se mirara como una reprensible presunción en un hombre de condición inferior y aún baja si se quiere. El atrevimiento que él tiene de discutir sobre los gobiernos de los príncipes y de aspirar a darles reglas. Los pintores encargados de dibujar un paisaje deben estar, a la verdad, en las montañas cuando tienen necesidad de que los valles se descubran bien a sus miradas, pero también únicamente desde el fondo de los valles pueden ver bien en toda su extensión las montañas y elevados sitios. Añade Napoleón: con esto empecé, y con ello conviene empezar. Se conoce mucho mejor el fondo de los valles cuando después está en la cumbre de la montaña. Siguiendo. Sucede lo propio en la política. Si para conocer la naturaleza de los pueblos es preciso ser príncipe, para conocer la de los principados conviene estar en el pueblo. Reciba vuestra magnificencia este escaso presente con la misma intención que yo tengo al ofrecérselo. Cuando os dignéis a leer esta obra y meditarla con cuidado, reconoceréis en ella el extremo deseo que yo tengo de veros llegar a aquella elevación que vuestra suerte y eminencia os permiten. Y si os dignáis después, desde lo alto de vuestra majestad, bajar a veces vuestras miradas hacia la humillación en que me hallo, comprenderéis toda la injusticia de los extremados rigores que la malignidad de la fortuna me hace experimentar sin interrupción. Capítulo 1. ¿Cuántas clases de principados hay y de qué modo ellos adquieren? ¿Cuántos estados, cuántas dominaciones ejercieron y ejercen todavía una autoridad soberana sobre los hombres? Fueron y son repúblicas o principados. Los principados son hereditarios cuando la familia del que los tiene los poseyó por mucho tiempo, son nuevos. Los nuevos son o nuevos en un todo, añade Napoleón. Tal será el mío si Dios me da la vida. Siguiendo. Como lo fue el de Milán para Francisco Sforza, o como miembros añadidos al estado ya hereditario del príncipe que los adquiere. Y tal es el reino de Nápoles con respecto al rey de España. O los estados nuevos, adquiridos de estos dos modos, están habituados a vivir bajo un príncipe, están habituados a ser libres. O el príncipe que los adquirió los hizo con las armas ajenas, o los adquirió con las suyas propias. O la fortuna los proporcionó, o es deudor de ellos a su valor. Capítulo 2. De los príncipes hereditarios. Pasaré aquí en silencio las repúblicas, a causa de que he discurrido ya largamente sobre ellas en otra obra, y no dirigiré mis miradas más que hacia el principado. Añade Napoleón: no hay más que esto de bueno, por más que digan
pero me es preciso cantar por el mismo tono que ellos hasta nueva orden. Siguiendo. Volviendo en mis discursos a las distinciones que acabo de establecer, examinaré el modo con que es posible gobernar y conservar principados. Digo pues que en los estados hereditarios están acostumbrados a reinar la familia del príncipe. Hay menos dificultad para conservarlos que cuando son nuevos. Añade Napoleón: procuraré suplirlo haciéndome el decano de los demás soberanos de Europa. Siguiendo. El príncipe entonces no tiene necesidad más que de no traspasar el orden seguido por sus mayores y de contemporarizar con los acontecimientos, después de lo cual le basta una ordinaria industria para conservar siempre, a no ser que haya una fuerza extraordinaria y llevada al exceso que venga a privarle de su estado. Si él pierde, lo recuperará, si lo quiere, por más poderoso y hábil que sea el usurpador que se ha apoderado de él. Añade Napoleón: lo veremos. Lo que me favorece es que no lo he cogido a él, sino a un tercero, que no era más que un insufrible senegal de un republicanismo. La odiosidad de la usurpación no recae sobre mí. Los forjadores de frases a sueldo mío lo han persuadido ya. No ha destronado él más que la anarquía. Mis derechos al trono de Francia no están mal establecidos en la novela Le Monde. En cuanto al trono de Italia, tendré una disertación de Monja. Esto les es necesario a los italianos que hacen de oradores. Basta una novela para los franceses. El pueblo bajo que no lee tendrá las homilías de los obispos y curas que tenga hechos. Y más todavía, un catecismo aprobado por el legado del Papa no se resistirá a esta magia. No le falta cosa ninguna, puesto que el Papa ha ungido mi frente imperial, bajo cuyo aspecto debo parecer todavía más inamovible que ninguno de los Borbones. Siguiendo. Tenemos de ejemplo en Italia al duque de Ferrara, a quien no pudieron arruinar los ataques de los venecianos en el año 1484, ni los del Papa Julio de 1510, por el único motivo de que su familia se hallaba establecida de padres en hijos mucho tiempo hacía en aquella soberanía, teniendo el príncipe natural menos motivos y necesidad de ofender a sus gobernados. Está más amado por esto mismo, y si no tiene vicios es muy irritante que le hagan aborrecible. Le amarán sus gobernados mutuamente y con esta razón: la antigüedad y continuación del reinado de su dinastía hicieron olvidar los vestigios y causas de las mudanzas que le instalaron, lo cual es tanto más útil cuanto una mudanza deja siempre una piedra angular para hacer otra. Añade Napoleón:
cuántas piedras angulares se me dejan. Todos los más están todavía allí, y sería menester que no quedase ni siquiera uno solo, para que yo perdiese todo, esperanza. Volveré a hallar allí mis águilas, mis bustos, mis estatuas, y aún quizás la carroza imperial de mi coronación. Todo esto habla incesantemente a los ojos del pueblo en mi favor y me trae a la memoria. Siguiendo. Capítulo 3. De los principados mixtos. Se hallan las dificultades en el principado mixto. Y primeramente, si él no es enteramente nuevo y que no es más que un miembro añadido a un principado antiguo que ya se posee y que por su reunión puede llamarse en algún modo principado mixto, añade Napoleón. ¿Cómo será el mío sobre el Piamonte, Toscana, Roma, etcétera? Siguiendo. Sus incertidumbres dimanan de una dificultad que es conforme con la naturaleza de todos los principados nuevos. Consiste ella en que los hombres que mudan gustosos de Señor con la esperanza de mejorar su suerte y que con esta loca esperanza se han armado contra el que les gobernaba para tomar otro, no tardan en convencerse por la experiencia de que su condición se ha empeorado. Esto proviene la necesidad en aquel que es nuevo, príncipe, se halla natural y comúnmente de ofender a sus nuevos súbditos, ya con tropas, ya con una infinidad de otros procedimientos molestos que el acto de su nueva adquisición llevaba consigo. Añade Napoleón. Poco me importa el éxito, justifica. Siguiendo. Con ello te hallas tener por enemigos todos aquellos a quienes has ofendido al ocupar este principado. Y no puedes conservarte por amigos a los que te colocaron en él, a causa de que no te es posible satisfacer su ambición hasta el grado que ellos se habían lisonjeado, ni hacer uso de los medios rigurosos para reprimirlos, en atención a las obligaciones que ellos te hicieron contraer con respecto a sí mismos. Añade Napoleón. Los bribones me dan a conocer cruelmente esta verdad. Si no lograra yo desembarazarme de su tiranía, me sacrificarían. Por más fuerte... Siguiendo. Por más fuerte que un príncipe sea con sus ejércitos, tuvo siempre la necesidad del favor de una parte, a lo menos de los habitantes de la provincia, para entrar en ella.
He aquí por qué Luis XII, después de haber ocupado Milán con facilidad, le perdió inmediatamente. Añade Napoleón: no me lo hubieran quitado los austrorusos si yo hubiera permanecido allí el año de 1708. Siguiendo. Y no hubo necesidad para quitárselo. Esta primera vez, más que de las fuerzas de Ludovico, porque los milaneses que habían abierto sus puertas al rey se vieron desengañados de su confianza en los favores de su gobierno y de la esperanza que había concebido para lo venidero. Añade Napoleón: a lo menos yo no habría engañado las esperanzas de los que me han abierto sus puertas en el año 1796. Siguiendo. Y no podían soportar ya el disgusto de tener un nuevo príncipe. Es mucha verdad que al recuperarse Luis XII por segunda vez, los países que se habían rebelado no se los dejó quitar tan fácilmente, porque, prevaleciéndose de la sublevación anterior, fue menos reservado en los medios de consolidarse. Castigó a los culpables, quitó el velo a los sospechosos y fortificó las partes más débiles de su anterior gobierno. Sí, para hacer perder Milán al rey de Francia la primera vez, no hubiera sido menester más que la terrible llegada del duque Ludovico hacia los confines del milanesado. Fue necesario para hacerse perder la segunda que se armasen todos contra él y que sus ejércitos fuesen arrojados de Italia o destruidos. Añade Napoleón: a lo cual me dediqué al recuperar este país en el año 1800. Pregúntese al príncipe Carlos si me fue bien con ello. No entienden nada de esto y van para mí las cosas a pedir de boca. Añade Napoleón: no sucederá esto más. Siguiendo. Sin embargo, tanto la segunda como la primera vez se le quitó el estado de Milán. Se han visto los motivos de la primera pérdida suya que él hizo, y nos resta conocer los de la segunda y decir los medios que él tenía y que podía tener cualquiera que se hallara en el mismo caso para mantenerse en su conquista mejor que lo hizo. Añade Napoleón: sé más que Maquiavelo sobre este particular. Estos medios no tienen ellos ni aun siquiera avisos de sospecharlos, y les aconsejan otros
contrarios, mejor que mejor. Siguiendo. Comenzaré estableciendo una distinción, o estos estados que, nuevamente adquiridos, se reúnen con un estado ocupado mucho tiempo, hace por el que los ha conseguido se hallan ser de la misma provincia, tener la misma lengua, o esto no sucede así. Cuando ellos son de la primera especie, hay suma facilidad en conservarlos, especialmente cuando no están habituados a vivir libres en república. Añade Napoleón. Aun cuando lo estuviera, sabría bien yo reducirles. Siguiendo. Para poseerlos seguramente, hasta haber extinguido la descendencia del príncipe que reinaba en ellos, añade Napoleón. No me olvidaré de esto en cuantas partes establezca yo dominación. Siguiendo. Porque en lo restante, conservándoles sus antiguos estatutos y no siendo allí las costumbres diferentes de las del pueblo a que los reúnen, permanecen sosegados, como lo estuvieron Borgoña, Bretaña, Ascuña y Normandía, que fueron reunidas a la Francia mucho tiempo hace. Añade Napoleón. La Bélgica, que no está más que poco a, suministra, gracias a mí, un bello ejemplo de ello. Siguiendo. Aunque hay entre ellas alguna diferencia de lenguaje, las costumbres, sin embargo, se asemejan allí, y estas diferentes provincias pueden vivir, no obstante, en buena armonía. En cuanto al que hace semejantes adquisiciones, si él quiere conservarlas, le son necesarias dos cosas. La una, que se extinga el linaje del príncipe que poseía estos estados. Añade Napoleón. Le ayudarán. Siguiendo. La otra, que el príncipe que es nuevo no altere sus leyes, ni aumente los impuestos. Añade Napoleón. Simpleza de Maquiavelo. Podía conocer él, tan bien como yo, todo el dominio de la fuerza. Le daré bien pronto una lección contraria en su país mismo. En Toscana
como también en el Piamonte, Parma, Roma, etcétera, etcétera. Siguiendo. Con ello, en brevísimo tiempo, estos nuevos estados pasarán a formar un solo cuerpo con el antiguo suyo. Añade Napoleón: conseguiré los mismos resultados sin estas precauciones de debilidad. Siguiendo. Pero en cuanto se adquieren algunos estados en un país que se diferencia en las lenguas, costumbres y constitución, se hay entonces las dificultades. Añade Napoleón: otra simpleza, la fuerza. Siguiendo. Y es menester tener bien propicia la fortuna y una suma industria para conservarlos. Uno de los mejores y más eficaces medios de este efecto sería el que adquiere fuera a residir en ellos. Los poseería entonces del modo más seguro y durable, como lo hizo el turco con respecto a la Grecia. A pesar de todos los demás medios de que se valía para conservarla, no hubiera logrado si no hubiera ido a establecer allí su residencia. Añade Napoleón: lo supliré yo con virreyes o revés que no serán más que descendientes míos, no harán nada más que por orden mía, sin lo cual, destituidos. Siguiendo, bellísimo, siguiendo. Cuando el príncipe reside en este nuevo estado, si se manifiestan allí desórdenes, pueden reprimirlos muy prontamente, en vez de que si se reside en otra parte y que los desórdenes no son de gravedad, no hay remedio ya. Cuando permaneces allí, no se despoja la provincia por la codicia de los empleados. Añade Napoleón: conviene ciertamente que ellos se enriquezcan, si por otra parte me sirven a mí a discreción. Siguiendo. Y los súbditos se alegran más de poder recurrir a un príncipe que está cerca de ellos, que no a un príncipe distante, que le vería como un extraño. Tienen ellos más ocasiones de cogerle amor. Añade Napoleón: témanme ellos, y esto me basta.
Siguiendo. Si quieren ser buenos y temor, si quieren ser malos. Por otra parte, el extranjero que hubiera apetecido atacar este estado tendrá más dificultad para determinarse ello. Así pues, residiendo el príncipe en él, no podrá perderle, sin que experimentase una suma dificultad para quitárselo. Añade Napoleón. Imposible con respecto a mí. El terror de mi nombre valdrá allí mi presencia. Siguiendo. El mejor medio, después del presidente, consiste en enviar algunas colonias a 1 o 2 parajes que sean como la llave de este nuevo estado, a falta de lo cual sería preciso tener allí mucha caballería e infantería. Añade Napoleón. Ad abundantiam juris. Se hace uno y lo otro. Siguiendo. Formando el príncipe, semejantes colonias no se empeñan en sumos dispendios, porque aún sin hacerlos, o haciéndoles escasos, las envía y mantiene allí. En ello, no ofende más que a aquellos de cuyos campos y casas se apodera para darlos a los nuevos moradores, que no se componen, todo bien considerado, más que una cortísima parte de este estado, y quedando dispersos y pobres aquellos a quienes ha ofendido no pueden perjudicarle nunca. Añade Napoleón. Es harto buena la reflexión y me aprovecharé de ella. Siguiendo. Todos los demás que no han recibido ninguna ofensa en sus personas y bienes se apaciguan fácilmente y son temerosamente atentos a no hacerle faltas, a fin de que no les acaezca el ser despojados como los otros. Añade Napoleón. He aquí como los quiero. Siguiendo. De lo cual es menester concluir que estas colonias, que no cuestan nada o casi nada, son más fieles y perjudican menos, y que hallándose pobres y dispersos los ofendidos, no pueden perjudicar, como ya he dicho. Añade Napoleón. Ejecutaré todo esto en Piamonte, al reunirle a la Francia tendré allí
para mis colonias, de aquellos bienes confiscados yo antes de mí y que están acordados llamar nacionales. Siguiendo. Debe notarse que los hombres quienes quieren ser acariciados o reprimidos y que se vengan de las ofensas cuando son ligeras, añade Napoleón, no veo hacerlas más que ligerezas a los míos por espíritu de benignidad. No se vengan menos de ellas en beneficio mío. Se sabe el A, B, C del arte de reinar cuando se ignora que desagradando con pocos es como si se desagradara con mucho. Siguiendo. No puedo hacerlo cuando ellos son graves. Así, pues la ofensa que se hace a un hombre debe ser tal que le inhabilite para hacerlos temer su venganza. Añade Napoleón. No he observado bastante bien esta regla, pero ellos arman a aquellos a quienes ofenden, y estos ofendidos me pertenecen. Siguiendo. Sí. En vez de colonias, se tiene tropas en estos nuevos estados. Se expende mucho porque es menester consumir para mantenerlas. Cuántas rentas se sacan de semejantes estados. Añade Napoleón. Las carga uno muy bien a un duque. Las carga uno muy bien a fin de que quede algo para sí. Siguiendo. La adquisición suya que se ha hecho se convierte entonces en perdida y ofende mucho más, porque ella perjudica a todo el país con los ejercicios que es menester alojar allí en las casas particulares. Cada habitante experimenta incomodidad suya y son unos enemigos que pueden perjudicarle aún más, permaneciendo sojuzgados dentro de su casa. Añade Napoleón. No los temo. Cuando los forzo a quedarse en ella y de la que no saldrán,
a lo menos para reunirse contra mí. Siguiendo. Este medio para guardar un estado es, pues, bajo todos los aspectos tan inútil como el de las colonias es útil. El príncipe, que adquiere una provincia cuyas costumbres y lenguaje no son los mismos que los de su estado principal, debe hacerse también allí el jefe y protector de los príncipes vecinos, que son menos poderosos que él, e ingeniarse para debilitar a los más poderosos que ellos. Añade Napoleón. Para ello no hay mejor medio que desposeerlos, apoderarse de sus despojos. Módena, Plasencia, Parma, Nápoles, Roma, Florencia, proporcionaros otros nuevos. Siguiendo. Debe además hacer de modo que un extranjero tan poderoso como él no entre en su nueva provincia, porque acaecerá entonces lo que allí llamarían este extranjero. Los que se hallen descontentos con este motivo, de su mucha ambición o de sus temores. Añade Napoleón. Sobre esto, aguardo a la Austria en Normandía, Lombardía. Siguiendo, Lombardía con L. Siguiendo. Así fue como los etiolos introdujeron a los romanos en la Grecia y demás provincias en que estos entraron. Lo llamaban allí siempre por habitantes. Añade Napoleón. Los que pueden llamarse en Lombardía no son romanos. Siguiendo. El orden común de las causas es que luego que un poderoso extranjero entra a un país, todos los demás príncipes que son allí menos poderosos se le unan por un afecto de la envidia que habían concebido contra el que los sobrepujaba en poder. Y a los príncipes que él ha despojado. Añade Napoleón. Qué buen socorro hallaría la Austria. Qué buen socorro hallaría la Austria contra mí en las flojas potencias actuales de Italia. Siguiendo. En cuanto a estos príncipes menos poderosos, no hay mucho trabajo en ganarlos.
porque todos juntos formaran gustosos el cuerpo con el estado que él ha conquistado. Añade Napoleón: ganarlos. No me tomaré este trabajo. Estarán obligados con mi fuerza a formar cuerpo conmigo, especialmente en mi plan de la Confederación del Rin. Siguiendo. El único cuidado que ha de tenerse es el de impedir que ellos adquieran mucha fuerza y autoridad. El nuevo príncipe, con el favor de ellos y sus propias armas, podrá abatir fácilmente a los que son poderosos a fin de permanecer en todo el árbitro de aquel país. Añade Napoleón: bueno de consultar para mis proyectos sobre la Italia y Alemania. Siguiendo. El que no gobierne hábilmente esta parte perderá bien pronto lo que él adquirió. Y mientras que lo tenga, hallará en ello una infinidad de dificultades y sentimientos. Añade Napoleón: Maquiavelo se admiraría del arte con que supe ahorrármelos. Siguiendo. Los romanos bien guardaron estas precauciones en las provincias que ellos habían conseguido. Enviaron allá colonias. Mantuvieron a los príncipes de las inmediaciones menos poderosos que ellos, sin aumentar su fuerza. Debilitaron a los que tenían tanta como ellos mismos, y no permitieron que las potencias extranjeras adquirieran allí consideración ninguna. Añade Napoleón: se cuida de desacreditarlas ahí. Siguiendo. Me basta citar, para ejemplo de esto, la Grecia. En que ellos conservaron a los acayos y etíolos, humillaron el reino de Macedonia y echaron a Antíoco. Añade Napoleón: ¿por qué no todos los demás? Siguiendo. El mérito que los acayos y etíolos contrajeron en el concepto de los romanos no fue suficiente nunca para que estos
le permitiesen engrandecer ninguno de sus estados. Añade Napoleón: no era esto bastante. Los hijos de Rómulo tenían todavía necesidad de mi escuela. Siguiendo, nunca los redujeron los discursos de Filipo hasta el grado de tratarle como amigo sin abatirle. Ni nunca el poder de Antíoco pudo reducirlos a permitir que él tuviera ningún estado en aquel país. Añade Napoleón: es lo mejor que hicieron. Siguiendo, los romanos hicieron en aquellas circunstancias lo que todos los príncipes cuerdos deben hacer cuando no tienen miramientos. No solamente con los actuales perjuicios, sino también con los venideros, y que quieren remediarlos con destreza. Es posible hacerlo precaviéndolos de antemano, pero si se aguarda a que sobrevenga, no es tiempo de remediarlos, porque la enfermedad se ha vuelto incurable. Sucede este particular lo que los médicos dicen de la tisis, que en los principios es fácil de curar y difícil de conocer, pero en lo sucesivo, si no la conocieron en un principio ni se aplicaron remedio alguno, se hace, en verdad, fácil de conocer, pero difícil de curar. Añade Napoleón: Maquiavelo tenía el ánimo enfermo al escribir esto, o había visto a su médico. Siguiendo, sucede lo mismo con las cosas del Estado. Si se conocen anticipadamente los males que pudieran manifestarse, lo que no es acordado más que a un hombre sabio y bien prevenido, quedan curados bien pronto. Pero cuando por no haberlos conocido les dejan tomar incremento, de modo que llegan al conocimiento de todas las gentes, no hay arbitrio ninguno para remediarlos. Por esto, previendo los romanos de lejos los inconvenientes, les aplicaron un remedio, siempre en su principio, y no les dejaron seguir nunca su curso por el temor de una guerra. Sabían que esta no se evita y que si la diferimos es siempre con provecho ajeno. Añade Napoleón: importante máxima de que me es preciso formar una de las principales reglas de mi marcial y política conducta. Siguiendo, cuando ellos quisieron
hacerla contra Filipo y Antíoco en Grecia, era para no tener que hacérsela en Italia. Podían evitar entonces ellos a uno y a otro, pero no quisieron, ni les agradó aquel consejo de gozar de los beneficios del tiempo, que no les cae nunca de la boca a los sabios de nuestra era. Añade Napoleón: son unos cobardes. Si se pusieran en mi presencia algunos consejeros de este temple, los... Siguiendo, siguiendo. Les acomodó más el consejo de su valor y su prudencia. El tiempo que echa abajo cuanto subsiste puede acarrear consigo tanto el bien como el mal, pero igualmente tanto el mal como el bien. Añade Napoleón: es menester saber dominar sobre uno y otro. Siguiendo. Volvamos a Francia. Examinaremos si ella hizo ninguna de esas cosas. Hablaré no de Carlos, sino de Luis XII, como aquel cuyas operaciones se conocieron mejor, visto que él conservó por más tiempo sus posesiones en Italia, y se verá que hizo lo contrario para retener un estado de diferentes costumbres y lenguas. Añade Napoleón: prescribiré allí el uso de la lengua francesa, comenzando por Piamonte, que es la provincia más próxima a Francia. Ninguna cosa más eficaz para inducir las costumbres de un pueblo en otro extranjero que acreditar allí su lengua. Siguiendo. El rey Luis fue atraído a Italia por la ambición de los venecianos, que querían, por medio de su llegada, ganar la mitad del estado de Lombardía. No intentó afectar este paso del rey. No intentó afear este paso del rey, ni su resolución sobre este particular. Porque queriendo empezar a poner pie en Italia, no teniendo en ella amigos, y aún viendo cerradas todas las puertas a causa de los estragos que ahí había hecho el rey Carlos VIII, se veía forzado a respetar los únicos aliados que pudiera haber allí. Añade Napoleón: me era mucho más fácil comprar a los genoveses, que por especulación fiscal me dieron entrada en Italia. Siguiendo. Y su plan se hubiera tenido, y su plan hubiera tenido un acierto completo si él no hubiera cometido la falta ninguna en las demás operaciones.
luego que hubo conquistado pues Lombardía, volvió a ganar repentinamente en Italia la consideración que Carlos había hecho perder en ella a las armas francesas. Génova cedió. Se hicieron amigos suyos los florentinos, el marqués de Mantua, el duque de Ferrara, Bentivoglio, príncipe de Bolonia, el señor Forti, los de Pesaro, Rimini, Camerino, Piombino, los luqueses, pisanos, sieneses, todos en una palabra salieron a recibirle para solicitar su amistad. Añade Napoleón: he sabido ya proporcionarme el mismo honor, y no haré ciertamente las mismas faltas. Siguiendo. Los venecianos debieron reconocer entonces la imprudencia de la resolución que ellos habían tomado, únicamente para adquirir los territorios de la provincia lombarda, e hicieron al rey dueño de los 2/3 de Italia. Añade Napoleón: los lombardos, a quienes aparenté dar la Valtellina, el bergamasco, mantuano, bresciano, etc., comunicándoles la manía republicana, me hicieron ya el mismo servicio. Dueño una vez ya de su territorio, tendré bien pronto lo restante de Italia. Siguiendo. Que cada uno ahora comprenda con cuán poca dificultad podía Luis XII, si hubiera seguido las reglas de que acabamos de hablar, conservar su reputación en Italia y tener seguros y bien defendidos a cuantos amigos se había hecho él allí. Siendo numerosos estos, débiles la otra parte, temiendo el uno al Papa y el otro a los venecianos, se veían siempre en la precisión de permanecer allí con él, y por medio de ellos les era posible contener fácilmente lo que había de más poderoso en toda la península. Añade Napoleón: no tendré necesidad de ellos para conseguir esta ventaja. Siguiendo. Pero apenas llegó el rey a Milán, cuando obró de un modo contrario, supuesto que ayudó al Papa Alejandro VI a apoderarse de la Romaña. No echó de ver que con esta determinación se hacía débil por una parte, desviando de sí sus enemigos, desviando de sí a sus amigos, a los que habían ido a ponerse bajo su protección, y que, por otra parte, tendría el poder de Roma. Añade Napoleón: falta enorme. Siguiendo. Agregando tan vasta dominación
temporal, a la potestad espiritual que le daba ya tanta autoridad. Añade Napoleón: es preciso, absolutamente, que embote yo los dos filos de su cuchilla. Luis XII no era más que un idiota. Siguiendo. Esta primera falta le puso en la precisión de cometer otras. De modo que, para poner término a la ambición de Alejandro, e impedirle hacerse dueño de la Toscana, se vio obligado a volver a la India. No le bastó el haber dilatado los dominios del Papa, desviado a sus propios amigos, sino que él deseó poseer el reino de Nápoles. Se le hizo repartir como con el rey de España. Añade Napoleón: lo haré también, pero el repartimiento que yo haga no me quitará la supremacía, y mi buen José no me la disputará. Siguiendo. Así, cuando él era el primer árbitro de Italia, tomó en ella a un asociado, a que cuantos se hallaban descontentos con él debían recurrir naturalmente. Y cuando le era posible dejar en aquel reino a un rey que no era ya más que un pensionado suyo, añade Napoleón: ¿cómo lo será el que yo ponga allí? Siguiendo. Le echó a un lado para poner a otro capaz de arrejarle a él mismo. Añade Napoleón: viéndome precisado de retirar de allí a mi José, no estoy sin temores sobre el sucesor que le doy. Siguiendo. El deseo de adquirir es, a la verdad, una cosa ordinaria y muy natural. Y que los hombres que adquieren, cuando puedan hacerlo, serán alabados y nunca vituperados por ello. Pero cuando no pueden ni quieren hacer su adquisición como conviene, en esto consiste el error y motivo de vituperio. Añade Napoleón: no faltará nada a las mías. Siguiendo. Si la Francia, pues, podía atacar con sus fuerzas Nápoles, debía hacerlo. Si no lo podía, no debía invadir aquel reino.
que si la repartición que ella hizo de la Lombardía con los venecianos es digna de disculpa a causa de que halló el rey en ello un medio para poner el pie en Italia. La empresa sobre Napoleón merece condecorarse como a causa de que no había motivo ninguno de necesidad que pudiera disculparla. Añade Napoleón: se le hace nacer siguiendo. Luis había cometido 5 faltas. En cuanto había destruido las reducidas potencias de Italia. Añade Napoleón: no era una si él no hubiera cometido las otras. Siguiendo. Aumentando la dominación de un príncipe ya poderoso, introducido a un extranjero que lo era mucho, no residido allí él mismo, ni establecido colonias. Estas faltas, sin embargo, no podían perjudicar en vida suya si él no hubiese cometido un sexto, la de ir a despojar a los venecianos. Añade Napoleón: su falta consistió en no haber tomado bien el tiempo de ello. Siguiendo. Era cosa muy razonable y aún necesaria el abatirlos, aun cuando él no hubiese dilatado los dominios de la Iglesia ni introducido a la España en Italia. Pero no debía consentir en la ruina de ellos, porque siendo poderoso de sí mismos, hubieran tenido distantes siempre de toda empresa sobre Lombardía. A los otros, ya porque los venecianos no hubieran consentido en ello sin ser ellos mismos los dueños, ya porque los otros no hubieran querido quitarla a la Francia para dársela a ellos, o no tenido la audacia de ir a atacar a estas dos potencias. Añade Napoleón: el raciocinio es bastante bueno para aquel tiempo. Siguiendo. Si alguno dijera que el rey Luis no cedió Roma a Alejandro y el reino de Nápoles a la España, más que para evitar una guerra, respondería con las razones ya expuestas, que no debemos dejar nacer un desorden para evitar una guerra, porque acabamos no evitándola, la diferimos. Únicamente, y no es nunca más que un sumo perjuicio nuestro. Añade Napoleón:
Al primer descontento, declarad la guerra. Conocida una vez esta prontitud de resolución, hace circunspectos a vuestros enemigos. Y si algunos otros alegaran la promesa que el rey había hecho al papa, de ejecutar en favor suyo esta empresa para obtener la disolución de su matrimonio con Juana de Francia y el capelo de cardenal para el arzobispado de Rouen, responderé a esta objeción con las explicaciones que daré ahora mismo sobre la fe de los príncipes y modo con que deben guardarla. Añade Napoleón: aquí está el mayor arte de la política, y mi dictamen es que no podemos poseerles bastante lejos. Siguiendo. El rey Luis perdió pues la Lombardía por no haber hecho nada de lo que hicieron cuanto tomaron provincias y quisieron conservarlas. No hay en ello milagro, sino una cosa razonable y ordinaria. Hablé antes de esto con el cardenal de Rouen, cuando el duque de Valentinois, al que le llamaban vulgarmente César Borgia, hijo de Alejandro, ocupaba la Romaña, y haciéndole dicho cardenal que los italianos no entendían nada de la guerra, le respondí que los franceses no entendían nada de las cosas del Estado, porque si ellos hubieran tenido inteligencia en ellas, no hubieran dejado tomar al Papa un tan grande incremento de dominación temporal. Añade Napoleón: era menester más para que Roma anatemizara a Maquiavelo. Siguiendo. Se vio por la experiencia que la que el Papa y la España adquirieron en Italia les habían venido de la Francia, y que la ruina de esta última en Italia dimanó del Papa y de la España. Añade Napoleón: ellos me lo pagarán caro. Siguiendo. De lo cual podemos deducir una regla general que no engaña nunca, o que a lo menos no extravía más que raras veces. Es que el que causa de que otro se vuelva poderoso, obra su propia ruina. Añade Napoleón: lo que no haré nunca. Siguiendo. No le hace volverse tal más que con su propia fuerza o industria. Y estos dos medios de que él se ha manifestado provisto permanecen muy sospechosos al príncipe, que por medio de ellos se volvió más poderoso. Añade Napoleón:
Los enemigos no aparentan recelarlo. Siguiendo.